Mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo 3. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Que Dios añada bendición a esta palabra maravillosa, ya que dice la palabra del Señor en esta porción de la Biblia acerca del profeta Samuel y acerca del pueblo de Israel. En los anteriores versículos se habla de cómo el Señor empezó a usar al siervo de Samuel, a este sacerdote, a este profeta de Dios. Dice la Biblia que Samuel provino de una mujer llamada Ana, el cual la Biblia nos habla de que Ana, dice la Biblia, era estéril, por lo cual dice la Biblia de que Ana clamaba al Señor en el templo, lloraba con amargura, pero dice la Biblia de que la oración de Ana era que el Señor concediera una petición en su corazón, el cual era pues tener un hijo, el cual dice la Biblia que ella se lo dedicaría al Señor. Qué mujer más maravillosa esta, de que a pesar de la aflicción de su corazón, a pesar de la aflicción de su espíritu, dice la Biblia de que ella pues hizo lo mejor, ya que dice la Biblia de que vino al templo a adorar al Señor. Buscó al Señor en este momento de angustia, en este momento en el cual nadie más la podía ayudar, sino que solamente el Señor. Por lo cual dice la Biblia de que Dios se acordó de Ana, y el cual pues le dio la bendición, el cual fue el milagro de su hijo, ya que dice la Biblia de que Ana era estéril. Pero dice la Biblia de que cuando Ana tuvo a este hombre llamado Samuel, dice que lo dedicó al servicio del templo. Ya que dice la Biblia de que Samuel pues fue criado en el templo del Señor y enseñado por el profeta Elí, que en ese momento era el sacerdote, el profeta del Señor en el templo. Pero dice la Biblia de que Dios pues por desacato, por desobediencia al Señor, Dios, dice la Biblia, que quitó al profeta Elí, ya que dice la Biblia de que él permitía de que sus hijos ministraran en el templo, desobedeciendo a la voz del Señor, teniendo en poco los sacrificios que el pueblo traía al templo para el Señor. Y así pues este hombre llamado Elí permitía que sus hijos tomaran en poco las ofrendas del Señor, por lo cual dice la Biblia de que vino un castigo hacia estos dos jóvenes, Ofni y Finés, el cual pues dice la Biblia que murieron en aquel mismo día. Por lo cual pues Dios levantó a este profeta de Dios llamado Samuel. Dice la Biblia de que Samuel llamó a los hijos de Israel para que se volvieran con todo su corazón al Señor. Qué importante es de que nosotros dispongamos nuestro corazón al servicio de la obra del Señor, ya que dice la Biblia de que este hombre exhortó al pueblo de Dios
a Israel a que quitaran aquellos dioses ajenos, a Astarot, dice la Biblia, a los Baales, por lo cual se había hecho Israel un pueblo idólatra y había pues dejado de servirle al Señor, por lo cual dice la Biblia de que los filisteos derrotaban al pueblo de Israel. Dice la Biblia de que incluso los filisteos, dice que capturaron el arca de Jehová, el cual significaba la presencia del Señor, el poderío de Dios para el pueblo de Israel. Y no es que el arca tuviera el poder, sino que Dios la había establecido para manifestar su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia de que el regresar al Señor significaba dejar las cosas del mundo, significaba dejar aquellos ídolos que el pueblo de Israel había adorado por mucho tiempo. Qué vergonzoso era para el pueblo de Israel, que había visto la mano de Dios moverse en aquel desierto, moverse en aquel clamor que el pueblo de Israel hizo al Señor cuando estaba pues sujeto a los egipcios. Era esclavo de Egipto Israel, pero Dios escuchó aquel clamor maravilloso, aquel clamor poderoso que venía del fondo del corazón del pueblo de Israel, para que Dios los libertara. Y Dios escuchó aquel clamor, así como Dios escucha cada uno de nuestros clamores. ¿Por qué crees tú de que es importante de que nosotros le dediquemos nuestro corazón al Señor, que nos arrepintamos? ¿Para qué? Para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios se apiade de nosotros y tenga misericordia y nos salve de las ataduras del enemigo, de aquellas ataduras que Satanás ha puesto en la vida del hombre, como es la drogadicción, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el hurto, la mentira. Que Dios nos guarde de estas cadenas, bendito sea el Señor. Ya que en otro tiempo, dice la Biblia, nosotros caminábamos en este mundo, dedicado nuestra vida al enemigo, ya que dice la Biblia, ¿verdad?, de que aquel que adora al mundo, aquel que ama al mundo, dice que se constituye enemigo de Dios. Y es una palabra de exhortación que Samuel trajo al pueblo de Israel, diciéndoles que si de todo su corazón Israel se volvía al Señor y quitara aquellos dioses ajenos, dice la Biblia de que entonces el Señor iba a librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Pero había de que Israel había de preparar aquel corazón que se había vuelto al mundo. Y hoy en día pasa lo mismo con la iglesia del Señor. A veces muchos cristianos que han dado en el camino del Señor es nuevamente agarrado, es nuevamente vencido por las ataduras del enemigo. ¿Cuántas veces Satanás no tentó a Jesús en aquel desierto? Dice la Biblia que Satanás le mostró la gloria de los reinos de este mundo. Si Jesucristo se arrodillaba y adorara a él, y le iba a dar los reinos de este mundo, la gloria de este mundo. Pero Cristo dijo: escrito está, Satanás, solo al Señor servirás y solamente a él adorarás. Es el primer mandamiento que Dios establece a la humanidad, a la iglesia del Señor, a que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Así Samuel exhorta al pueblo de Israel de dejar los ídolos, de dejar el paganismo que había entrado en el corazón de los israelitas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Mire lo que dice el libro de los Romanos, capítulo 6, el versículo 21. Dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Oiga bien, el fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La Biblia nos habla, ¿verdad?, de qué eran los frutos que teníamos antes de venir al conocimiento de la verdad, de venir al conocimiento de Cristo, de venir al conocimiento de la palabra del Señor. Dice la Biblia cuáles eran esos frutos. Esos frutos, dice la Biblia, que eran vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién se va a enorgullecer, ¿verdad?, de las cosas mundanas que hacía antes en la vida? Yo no creo que el ladrón se enorgullezca de que le digan tú eres ladrón. Yo no creo que el fornicario se enorgullezca de que la palabra del Señor lo confronta y lo exhorta diciéndole de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Pero ahora dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado. ¿Y quién nos libertó? Jesús, el Señor, el Salvador del mundo. Este que te estoy predicando yo, este que te dice que vuelvas tu corazón al Señor y no vengas a la paga del pecado, el cual es la destrucción de tu vida, porque déjeme decirle que la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, y tarde o temprano ese pecado que te alimenta, tarde o temprano va a traer su retribución. Bendito sea la gloria del Señor. Pero hoy es el día, déjeme decirte, la hora es hoy para que vuelvas tu corazón al Señor, para que ya no le entregues más tu vida al diablo, que el Señor lo reprenda, porque dice la Biblia que aquel que no sirve al Señor le sirve a Satanás, lastimosamente. Y ese es el fruto de vergüenza, el que trae el pecado a la humanidad. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuánto joven no está sumergido en la drogadicción? ¿A cuánta persona la droga no lo está matando hoy en día? Bendito sea el Señor. Es un cáncer, es una epidemia en la sociedad hoy en día, el cual se está llevando la juventud. Y no solamente la juventud, se está destrozando los matrimonios, está destrozando a los jóvenes, está destrozando aún a la gente de mayor edad. Bendito sea Dios para siempre. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no creo que una mujer se agrade de que su esposo se acueste con otra mujer. Yo no creo que la mujer se agrade o se enorgullezca cuando se da a conocer la verdad de que su esposo le fue infiel. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no creo que sea orgullo para una mujer, al contrario, es tristeza, es lamento, es lloro. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas traen destrucción a la familia. Estas cosas traen destrucción a la familia, al matrimonio. Bendito sea Dios para siempre. Y es ahí donde el Señor nos llama con lazos de amor a que vengamos al conocimiento de la verdad. Y déjame decirte que el evangelio no es aburrido. El evangelio no es como lo pintan. Bendito sea Dios para siempre. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es vida y vida en abundancia. Déjeme decirle de que yo soy el primero en decirte de que Cristo me sanó, que Cristo me sacó de la vida inmunda, el cual estaba destruyendo mi vida, estaba destruyendo mi futuro. Pero ahora dice la Biblia que el futuro de la iglesia es glorioso. Bendito sea Dios para siempre. Las cosas viejas pasaron, dice Jesús. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Bendito sea Dios para siempre. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar en tu vida. Es ahí donde Dios empezó a trabajar en mi vida propia, cuando yo dediqué mi corazón, cuando yo le entregué mi corazón a Jesús. Es ahí donde yo empecé a ver las cosas buenas de Dios para mi vida. Es ahí donde he empezado a ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me ha dado esposa, Dios me ha dado hijos. Bendito sea el Señor. Y hoy le sirvo a un Dios vivo. Hoy le sirvo a un Dios todopoderoso. Hoy le sirvo a un Dios que te estoy predicando, que quiere darte la vida eterna, que quiere darte ese gozo, el cual el enemigo no te lo podrá quitar. Bendito sea Dios para siempre. Pero qué cosas, ¿verdad?, hay en el pecado. Vergüenza,
Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Déjeme decirle que a mí me traen vergüenza las cosas que yo hacía en el mundo. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia, ¿verdad? De que hoy no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y a mí no me importa lo que el enemigo quiera. Bendito sea Dios para siempre. Quiera hablar de mí. Yo sé que lo que importa es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y dice la Biblia que he pasado de muerte a vida. Y dice la Biblia, bendito sea el Señor, que aquellos que caminamos conforme al Espíritu Santo somos verdaderos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la libertad de Israel consistía en venir al arrepentimiento y reconocer su pecado delante del Señor. Es ahí donde Dios te hace libre, donde cuando tú vengas al arrepentimiento de pecado, bendito sea Dios para siempre. Hay gente que lastimosamente, personas, amistades, familiares que lastimosamente dicen, no, hay tiempo todavía. Mañana va a ser el día, más tarde cuando yo esté preparado. Y déjame decirte que para venir al camino del Señor, tú no tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque nadie va a estar preparado. Dios te va preparando en el camino. Dios solamente quiere tu corazón, que vengas al arrepentimiento de pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Y es ahí donde Dios va a empezar a formar tu vida, tu carácter, a darte la bendición verdadera que el enemigo no te puede quitar. Así consistía la libertad de Israel, que Israel se arrepintiera para que Dios lo pudiera librar de las manos de los filisteos. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y quiénes eran los filisteos? Era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, era un pueblo, bendito sea Dios para siempre, enemigo de Israel. ¿Y qué quiere el enemigo de ti? Quitarte tu bendición. ¿Qué quiere el enemigo de ti? Destruir tu familia. El diablo, dice la Biblia, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo, destruir tu vida, destruir lo que te ha costado, bendito sea Dios para siempre, y hacerte miserable delante del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 24. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Qué poderosa palabra, bendito sea el Señor para siempre, el cual está hablando la Biblia. Dice que si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos, está hablando Salomón en esta porción de la Biblia. ¿Qué hubiese, le está diciendo Salomón, si tu pueblo Israel fuere derrotado de los enemigos? Pero ¿qué pasaría si tu pueblo, aquel que ha prevaricado contra ti, aquel que ha pecado contra ti, se convirtiera y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa? Está hablando un hombre de Dios, el hombre más sabio que hubo en la tierra después de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Le está diciendo al Señor, ¿qué pasaría si tu pueblo fuera derrotado? Lo mismo que te está diciendo la palabra a ti en esta hora preciosa. ¿Qué pasaría si el enemigo te tiene atado al pecado? ¿Qué pasaría si el enemigo, bendito sea Dios para siempre, te tiene una enfermedad terminal? ¿Qué pasaría si el enemigo está empezando a destruir tu matrimonio? ¿Qué pasaría si el enemigo tiene sumergido a tus hijos en las drogas, en la pornografía, en el adulterio, en la hechicería? ¿Qué pasaría? Pero ¿qué pasaría si tú te convirtieres y confesares el nombre de Jesucristo y tú vinieres al Dios exaltado, al Todopoderoso, aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas posibles? ¿Qué pasaría si tú te convirtieres y rogares al Señor, así como oró Ana delante del Señor, adorando tener un hijo? Bendito sea el Señor.
¿Qué pasaría? Dice la Biblia, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Eso es lo que pasaría si tú vinieras al arrepentimiento, si tú le entregares tu vida a Cristo. Dios te devolvería lo que el enemigo te ha quitado. Dios te devolvería el gozo. Dios te puede devolver a tus hijos. Dios puede devolverte tu matrimonio. Dios puede reconstruir, bendito sea Dios, para siempre esa familia que el enemigo ha destruido, porque sabe que es el pecado, la destrucción de la familia, es el pecado el que destruye la familia. Pero una familia fundamentada, bien firme en la obra del Señor, en la palabra del Señor, no hay diablo en esta tierra que lo pueda destruir. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué hay de aquella casa? Dice la Biblia que fue edificada sobre la roca y vinieron los mares, vinieron los vientos contrarios y no pudo, bendito sea Dios para siempre, destruir aquella casa. Eso es lo que pasa con la familia de Dios. Eso es lo que pasa con los hijos de Dios, aquellos que se han comprometido a hacer la obra de Dios, aquellos que han preparado su corazón al Señor. Podrán venir amenazas de parte del diablo, pero esas amenazas no te van a destruir, bendito Dios para siempre, ya que la Biblia dice que ningún arma forjada va a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Soy yo, eres tú si has venido al arrepentimiento del Señor. Somos la iglesia del Señor, aquellos que nos rendimos a los pies de Cristo, aquellos que le decimos no más al pecado, no más al mundo, no más a los deseos carnales. Bendito sea Dios para siempre. Es ahí donde Dios va a empezar a obrar en tu vida si tú te conviertes. Es ahí donde Samuel les estaba diciendo, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes vuelven su corazón al Señor, si ustedes dejan aquellos ídolos, bendito sea Dios para siempre, van a volver a ver la gloria de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel volvió su corazón al Señor, a pesar de que Israel, bendito Dios para siempre, volvía a dejar al Señor. Igual nos pasa a nosotros, bendito sea Dios para siempre. Le fallamos a diario al Señor. Muchas veces, bendito sea Dios para siempre, desobedecemos la palabra del Señor. Pero Dios es tan misericordioso, clemente, que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que dice la Biblia que es tardo para la ira, pero rico en misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Es ahí donde nosotros debemos de agarrarnos, bendito Dios para siempre, tener nuestra familia fundada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es ahí donde verdaderamente empezamos a disfrutar la vida, bendito Dios para siempre, porque disfrutar la vida no es andar en los placeres de la carne, eso es momentáneo, pero la verdadera bendición del Señor es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquello que Dios te da con agrado. Y Dios siempre, bendito sea Dios, va a darte más de lo que tú le pidas, bendito Dios para siempre. Porque Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Déjame decirte, somos nosotros los que muchas veces achicamos a Dios. Somos nosotros los que a veces creemos que Dios no lo puede hacer. Y dice la Biblia que aquel que cree, para el que cree, todas las cosas son posibles. Bendito sea Dios para siempre. Es ahí donde nosotros, gloria a Dios para siempre, tenemos la verdadera bendición de parte del Señor. Es ahí donde nosotros, gloria a Dios para siempre, estamos más que bendecidos, gloria a Dios para siempre. Es ahí donde nosotros, bendito Dios para siempre, somos los que agarramos las promesas del Señor. Pero Dios es fiel, déjeme decirte. Dios es misericordioso, Dios es clemente, gloria a Dios. Y es buscando del Señor, es buscando nuestra congregación a Dios. Y no tener dos pensamientos divididos, gloria a Dios para siempre. Porque dice la palabra del Señor, dijo el profeta, por medio de la palabra del Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí que soy fuente de agua viva. Gloria a Dios para siempre.
fuente de agua eterna, fuente de agua viva, gloria a Dios, para siempre. Y han hecho cisternas rotas que no retienen el agua, gloria a Dios, para siempre. Porque nosotros no podemos andar en dos pensamientos, no podemos andar con un pie, bendito Dios, para siempre en la iglesia y un pie afuera allá en el mundo. No, o le sirves al diablo, le sirves a Cristo, como feo, por bonito que se escuche, pero es así la palabra del Señor, porque en Dios o es negro o es blanco, no hay punto intermediario, gloria a Dios, para siempre. Es ahí donde nosotros debemos de buscar al Señor, es ahí donde nosotros podemos decir con toda convicción de que solo al Señor serviremos, no importando nuestros errores, no importando nuestro pasado, porque el pasado quedó atrás. Ya Cristo perdonó esos pecados, gloria a Dios, para siempre. Dice Mateo capítulo 4 y el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo lo plantó, gloria a Dios, para siempre, que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, gloria a Dios, para siempre. Ese es el llamado que Dios nos hace, a que le busquemos y nos consagremos solo para Él. Tal vez tú dirás: yo no necesito de Dios. En este momento yo estoy bien. Sí, tal vez puedas estar bien. Tal vez puedes tener tu buen negocio, tal vez puedas tener buena salud, tal vez puedas tener economía, tal vez tu matrimonio ahorita esté estable, pero déjeme decirte que Satanás no va a descansar para destruirte. Satanás no descansa, déjeme decirle, dice la Biblia, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Quién no ha fracasado? Bendito sea Dios para siempre en su matrimonio por dejar a su esposa e irse tras otros labios que no le pertenecen, gloria a Dios, para siempre. ¿Quién no ha ido, gloria a Dios, para siempre tras el pecado? ¿Quién no ha agarrado un vehículo ebrio, gloria a Dios, para siempre, y ha ido allá a destruirle la vida a otras personas? Bendito Dios, para siempre. Es la paga del pecado. La destrucción, la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros no podemos servirle a dos señores. No puedes andar en la iglesia diciendo aleluya, Cristo vive, y en la calle anhelando un tabaco de marihuana, en la calle con un cigarro en la boca, en la calle con un trago de licor. Déjame decirte que eso es destrucción para tu cuerpo y destrucción para tu familia. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el día del Señor, dice la Biblia, llegará en un abrir y cerrar de ojos. Hay gente que dice: pero si a días predican de la venida del Señor. Sí, es cierto, pero el Señor, dice la Biblia, que no tardará su promesa, ¿verdad? No es que tenga por tardanza lo que Él ha hablado, sino que quiere que el hombre venga al arrepentimiento, gloria a Dios, para siempre. No es que Dios tarda en su venida, sino que Dios quiere que el hombre sea salvo de la ira venidera, gloria a Dios, para siempre. Es la venida del Señor inminente a esta tierra, y por lo cual debemos de estar preparados, así como aquellas 5 vírgenes prudentes que esperaron al esposo, mantuvieron sus lámparas llenas de aceite. Bendito sea Dios para siempre. Es la iglesia del Señor la que espera al esposo, a su amado Jesucristo, para vivir con Él por la eternidad, porque ese es el objetivo principal del evangelio, el que tú tengas la vida eterna, el día que cuando parta, bendito sea Dios para siempre, mores por la eternidad con Cristo Jesús, y no en un infierno donde dice la Biblia que aquella llama de fuego jamás dejará de arder, y es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Bendito Dios para siempre. Es a Jesucristo el que yo te estoy predicando en esta hora. Cristo te ama, Cristo quiere que vengas a Él
para darte la vida eterna, para darte la verdadera felicidad. Bienaventurados aquellos, dice la Biblia, ¿verdad?, que han venido al conocimiento del Señor. Bienaventurados aquellos, ¿verdad?, que han decidido entregarle su vida a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Bienaventurada aquella nación cuyo Dios es Jehová, dice la Biblia. Gloria a Dios para siempre. Pero Dios promete, déjame decirte, librarte de aquellos filisteos que están deteriorando tu vida, de aquellos filisteos que están robándote a tu esposo, aquellos filisteos que están robándote a tu esposa, aquellos filisteos que te están robando a tus hijos, lo que más se quiere en esta tierra. Gloria a Dios para siempre. Es ahí donde nosotros, como hombres, como esposos, como verdaderas mujeres de Dios, prepararnos y estar firmes delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote de la casa somos nosotros, los varones, aquellos que hemos decidido servirle a Cristo por la eternidad, llevar a nuestra familia al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra, instruir a nuestros hijos en el conocimiento del Señor, porque esa es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, el conocimiento de la palabra del Señor. Las demás cosas son añadiduras. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego, ¿verdad?, estas cosas os serán añadidas. Bendito sea Dios para siempre. Dios prometió librar a Israel de la mano de los filisteos si en verdad le buscaren. Buscad al Señor, dice la Biblia, mientras puedas, entre tanto que puedas ser hallado. ¿Sabe por qué? Porque es hoy cuando tú puedes buscar al Señor, hoy que tienes vida. ¿Sabe por qué? Porque ya cuando la persona muere, cuando el ser humano muere, ya no hay esperanza. Déjeme decirle, ya ahí no hay, bendito Dios para siempre, otro evangelio, sino que dice la Biblia, aquellos, bendito Dios para siempre, aquellos que murieron, son aquellos que murieron en Cristo, son los primeros que se han de encontrar con Cristo en las nubes, son aquellos que han de resucitar primero, y luego nosotros, dice la Biblia, los que hayamos quedado vivos, gloria a Dios para siempre. Pero es hoy, porque dice la Biblia que si con tu corazón creyeres y con tu boca confesares que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyeres en el fondo de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que ha creído en el Evangelio de Cristo, no será avergonzado. Gloria a Dios para siempre. Estoy terminando. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, el versículo 20. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oiga bien, desde aquel fondo donde estaba sumergido, donde habían aquellos leones feroces. Entonces Daniel respondió al rey y dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Qué convicción de Daniel, ¿verdad? Decir, mi Dios, aquel que me llamó a su luz admirable, aquel que me sacó de la inmundicia, aquel, bendito Dios para siempre, que hoy me tiene en honra, aquel, dijo Daniel, mi Dios envió su ángel. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor enviará sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Esa es la verdadera protección que tenemos los hijos de Dios, aquellos que hemos entendido el llamamiento del Señor, aquellos, bendito Dios para siempre, que le hemos dicho no al mundo, no al pecado, y sí a Cristo, sí al evangelio de salvación, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios, es ese evangelio que me rescató de la vida inmunda que yo tenía. Bendito sea Dios para siempre.
ese evangelio que me sacó de aquel lodo cenagoso en el cual el diablo, que el Señor lo reprenda, me tenía sumergido, tenía mi vista tapada, me tenía cegado en la mentira. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Pero hoy en día puedo decir confiadamente que el Señor Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido ser mi pastor. Él ha prometido alimentarme, gloria a Dios para siempre. ¿Con qué? Con esa palabra de vida eterna, esa palabra que cuando llega tristeza a mi vida, esa palabra que cuando viene miedo a mi corazón, es ahí donde yo me agarro y mi fe crece, gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Dice la Biblia, ¿verdad? De que Dios sacó de lo vil y de menospreciado, escogió Dios. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a los sabios de la tierra. Porque hay gente que se cree sabia en su propia opinión, pero esa misma sabiduría, esa propia mentalidad, ¿sabe qué? Tarde o temprano lo lleva al fracaso. Gloria a Dios para siempre. Porque los caminos del hombre en su propia prudencia no son rectos. Lo llevarán tarde o temprano a la muerte. Es la sabiduría que viene del cielo, la que nos hace simple, sencillo. ¿Sabe para qué? Para proclamar las buenas nuevas de salvación y decirte de que Cristo te ama, que Cristo quiere darte la vida eterna, que Cristo quiere solucionar tu vida, que Cristo quiere hacer el milagro en tu vida, pero depende de ti y no de mí. Gloria a Dios para siempre. Dice, mi Dios pues envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sabe por qué? Porque el acusador, el fiscal, dice la Biblia, es Satanás, es el que te quiere acusar. Satanás fue el que vino cuando se presentó delante de Dios a querer acusar a Job. Ay, ¿cómo no te va a servir Job si lo tienes bendecido? Si su casa la ha cercado para que nadie pueda penetrar sobre ella. Has bendecido sus hijos, le has dado riquezas en esta tierra, como quien dice así, ¿quién no te va a adorar? Dios, ¿verdad? Y le dijo el Señor, mira, Satanás, Job es mi siervo, en Job no he encontrado malicia, en Job no he encontrado maldad. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Job era un hombre recto, era un hombre que le servía a Dios, era un hombre intachable delante del Señor, era un hombre del cual Dios se enorgullecía. Así como Dios se enorgullece de la iglesia del Señor, así como Dios derrama su gloria sobre aquellos, ¿verdad?, que aman su palabra, aquellos que aman su verdad, aquellos, gloria a Dios para siempre, que han decidido servirle a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Dice la Biblia, ¿verdad?, de que Daniel fue hallado inocente ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay nadie quien me pueda condenar, ni aun Satanás, porque mi vida ya no le pertenece más a él. Mi vida hoy le pertenece al Cristo de la gloria, aquel que abrió mis ojos, aquel que hoy me tiene en victoria, aquel que me ha honrado, que me ha puesto en lugares de bendición. Bendito sea Dios para siempre. Ante él fui hallado inocente, le dijo Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel, dice la Biblia, oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre consagrado al Señor. Daniel era un hombre intachable. Daniel era un hombre sujeto a la palabra de Dios. Daniel no era de aquellos que tienen un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera. Daniel no era de aquellos que andaba con la cerveza en la boca. Daniel no era de aquellos que andaba con el tabaco de marihuana en la boca. Daniel no era de aquellos, bendito Dios para siempre,
que inhalaba cocaína. Daniel no era de aquellos que dejaba a su familia y se iba para el mundo, no importándole su familia. Daniel era un hombre consagrado a Dios. Daniel era un hombre, bendito sea Dios para siempre, que había rendido su corazón a Jehová, el Dios de los ejércitos, el que pelea la batalla por la iglesia, el que pelea la batalla por mí, por mi familia, el que quiere pelear la batalla por ti y por tu familia, si tú le entregas su corazón al Señor. Bendito Dios para siempre. Es ahí donde Daniel fue hallado inocente delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente le tenía envidia a Daniel. Te van a tener envidia. La gente nunca te va a querer ver bendecido. La hipocresía está en el mundo. La hipocresía no puede estar en la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Daniel fue hallado inocente delante de Dios. Y aún de ti también, le dijo Daniel, yo no he hecho nada malo, le dijo. Es ahí donde el Dios omnipotente pelea por ti. Es ahí donde el diablo nunca te va a poder avergonzar si tú estás parado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Así que mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 6 del libro de Daniel. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es Dios el que salva y libra. Y ese es el único que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¿A cuánta persona Dios no lo ha sanado de un cáncer? ¿A cuánta persona Dios no lo ha sanado de un HIV? ¿A cuánta persona Dios no lo ha sanado de una enfermedad terminal que los médicos han dicho que no hay cura? Y yo te digo en esta hora, la cura es Cristo. Aquella mujer del flujo de sangre padeció 12 largos años. Aquella mujer del flujo de sangre había gastado todo en los médicos. Nadie podía sanarla. Dice la Biblia de que cada día, su estado de salud iba peor. Pero mira lo que te voy a decir. Ella escuchó hablar de Jesús. Ella escuchó hablar del Maestro. Ella escuchó hablar de aquel que la podía sanar. Y ella no se quedó ahí esperando a la suerte. Ella dijo, si tan solo yo tocar el borde del manto del Maestro, yo seré sana. Y ella se atrevió a arrebatar la bendición. Ella se atrevió en sus pocas fuerzas físicas a ir a los pies de Jesús. Y Dios, viendo su fe, Cristo viendo su fe, porque Cristo conoce nuestros corazones. Cristo conoce tu corazón y el mío. Y Cristo sabía que la fe de aquella mujer era genuina y obtuvo, mire bien, el milagro de Dios. ¿Qué anhelas en tu vida que Dios haga por ti? ¿Será tu matrimonio? ¿Será tu economía? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu trabajo? ¿Qué podrá ser? Pero dice la Biblia que si de todo vuestro corazón, si de todo tu corazón, tú te vuelves al Señor,
y quitas aquellos dioses ajenos. Porque idolatría, déjame decirte, no solamente es adorar ídolos, muñecos, imágenes. Idolatría es que tú ames más las cosas de allá afuera antes que a Dios. Eso es idolatría. Que en tu corazón el primer lugar no sea Dios, sino que sean las cosas del mundo. Eso es idolatría. Bendito Dios para siempre. Pero si tú vuelves tu corazón al Señor y quitas esos dioses ajenos, y tú preparas ese corazón solamente para el Señor y solamente a Él le sirves, Él te va a librar de la mano de los filisteos. Él te va a librar de las ataduras de Satanás. Él podrá escuchar tu oración si tú le entregas tu corazón a Jesucristo. Es ahí donde está tu respuesta. Yo no tengo la respuesta. La respuesta solamente la tiene Jesús. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios para hablarte de lo que Dios hizo en mi vida. Si Dios me sacó de la vida inmunda que yo tenía y me ha dado una familia hermosa, Dios lo puede hacer con tu vida también. Pero no te tardes, porque la venida del Señor es inminente. Como dice la alabanza, Cristo, yo te amo y no sé dónde estuviera si tú no me hubieras alcanzado. Así que te dejo con esta palabra del Señor, a que vuelvas al camino de Dios, a que te arrepientas y confieses a Cristo. Si aún no lo has hecho, repite esta oración y di: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que en mí hay pecado y maldad. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a guardar mi corazón solo para ti, que me des las fuerzas para servirte solo a ti. Líbrame de las ataduras del enemigo. Si tú has hecho esta oración, tú eres salvo. Sigue adelante. Sigue perseverando en la gracia del Señor, porque dice la Biblia de que solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Así que Dios te bendiga. Cristo te ama y hacia adelante en el nombre del Señor. Bendiciones. Conozco un nombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco